Nehemías 1, versículo 8, 9, 10 y 11 son los textos que vamos a estar usando para esta segunda parte con el tema cómo orar en tiempos difíciles. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, con la bendición del Dios Trino. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey Artajerjes. Que Dios nos bendiga en esta mañana a través de su palabra. Padre, una vez más te damos gracias por tu santa, bendita y poderosa palabra. Te pedimos que en esta mañana tu palabra haya cabida en vuestros corazones, que sea palabra de fe, de compromiso, de reto, palabra de esperanza, palabra de vida para todos nosotros. Gracias por la inspiración e iluminación de tu palabra. Háblanos una vez más y que tu palabra quede sembrada en buena tierra y que produzca frutos al 100% a su debido tiempo. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Bien, mis amados, como ya les dije al principio, seguimos con la secuencia que tiene que ver con el tema cómo orar en tiempos difíciles. En la edición pasada estuvimos compartiendo los 3 primeros principios basada en la oración de Nehemías cuando oró por el remanente, por el pueblo que estaba en una situación difícil, paupérrima, allá en la provincia de Jerusalén. Y en primer lugar estuvimos explicando que en tiempos difíciles oramos rogándole al Señor. En segundo lugar estuvimos analizando que en tiempos difíciles oramos alabando a Dios, reconociendo sus atributos, su carácter y su naturaleza. Y en tercer lugar estuvimos estudiando un poco que en tiempos difíciles oramos confesando nuestros pecados, pero de una forma detallada, explícita y bien específica. Vamos entonces con la segunda parte, y lo primero que quiero explicarle es que cuando Nehemías oró por el remanente que estaba sufriendo en Jerusalén, le hizo un recordatorio a Dios de su propia palabra. Y esto es interesante. Y usted lo puede observar en el versículo 8 hasta el versículo 10 cuando le dice: acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés tu siervo. ¿Cuál fue la palabra que Dios le había dado a Moisés miles y miles de años atrás? Y aquí la palabra que Moisés le había dado, que Dios le había dado a Moisés y que ahora Moisés se la recuerda al Señor, decía: si vosotros pecan, yo los disperso
por los pueblos. Pero si ustedes se vuelven a mí, o sea, Dios, y guardan y cumplen mis mandamientos, mi palabra, la ley, la Torá, y la ponen por obra, les prometo que aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Porque ellos pues son tu siervo, le está diciendo Moisés a Dios, y también son tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Como dice la familia Milagro de Dios, tremenda palabra, ¿cierto? Mis amados, le había dado Dios a su siervo Moisés muchos años atrás. Y ahora Moisés se la está recordando al Señor mientras está orando por su pueblo que estaba sufriendo en la provincia de Jerusalén. Esta palabra, mis amados hermanos, que Moisés le recuerda a Dios, está en Levíticos 20:33 y también estaba en Deuteronomio 30 del 1 al 5. Y esto es lo que yo particularmente llamo orando con la Biblia. ¿Cómo así? Bueno, es colocar la palabra de Dios en mi boca, especialmente sus promesas mientras estoy orando, recordándole de esa manera entonces la palabra, las promesas que Él nos ha hecho, no porque las haya olvidado. Dios no es así como nosotros. Pero no está de más, mis amados hermanos, que cuando oramos, que cuando clamamos, que cuando intercedemos, tengamos en cuenta las escrituras, tengamos en cuenta lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha dejado escrito en su palabra sagrada y poderosa. Al estilo Saín, uno de los salmistas, cuando dijo también, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Yo les recuerdo, mis amados hermanos, que para cada situación hay una palabra. Para cada circunstancia, para cada momento, hay una promesa divina para nosotros, su pueblo. Por ejemplo, si usted está enfermo, para que entienda bien cómo oramos usando la palabra, si estamos quebrantados de salud, ¿cuál promesa podemos usar en ese momento? ¿Cómo puedo decir yo? ¿Cómo puedo orar? Yo puedo decir, por ejemplo, Padre, últimamente me he sentido enfermoso, quebrantado de salud, con un problema físico. Pero te recuerdo que tu palabra dice que tú eres Jehová Rafa, que usted es mi sanador y que por las llagas de tu Hijo amado yo he sido sanado, yo he sido curado. Y de esa manera estoy usando y recordándole a Dios su palabra. Si, por ejemplo, últimamente he estado lleno de temores, con ciertas preocupaciones, ¿cómo oro con la palabra? Señor, últimamente me he sentido así, pero te recuerdo que tu palabra dice que no debo temer porque usted está conmigo, que Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Si, por ejemplo, últimamente me he sentido solo, ¿cómo uso la palabra mientras estoy orando? Señor, últimamente me he sentido de esa manera, pero te recuerdo que tu palabra me enseña que usted está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Que como estuviste con Moisés, con Josué y con todos esos personajes bíblicos, también estás conmigo. Que últimamente me he sentido débil, cansado. Le recuerdo la palabra del Señor mientras oro, diciéndole que tú eres mi descanso, que tú eres mi fuerza, que el gozo de Jehová es mi fortaleza. Que últimamente me encuentro en un callejón sin salida, acorralado, atrapado por las situaciones de la vida. Yo podría decirle a Dios orando, Señor, me siento de esta manera, pero te recuerdo que tu palabra me enseña que usted abre caminos aún donde no
los hay. Que usted abre camino en medio del desierto, como Dios lo hizo cuando le dividió el Mar Rojo a su pueblo Israel, para que ellos cruzaran en seco. Bendito sea su nombre. Particularmente, mis amados hermanos, es lo que a mí me gusta, lo que me bendice también. Me agrada siempre recordarle a Dios la palabra, las promesas que Él nos ha dejado en los momentos difíciles, en los momentos críticos. Yo recuerdo que en uno de los procesos físicos de quebranto de salud por el cual yo pasé, yo prácticamente le predicaba la palabra a Dios. Sobre todo, mis amados hermanos, aquellos textos que hablaban de sanidad, pero especialmente aquellos versículos, aquellas promesas que hablaban de la misericordia de Dios, y siempre le citaba la palabra al Señor. No solamente es cuestión, mi amado, de cantar la palabra, sino que también tengamos en cuenta y podamos usar la palabra, sus promesas, cuando estamos orando. De manera, mis amados hermanos, que esto es lo cuarto de cómo orar en tiempos difíciles. ¿Cuál es? Que en tiempos difíciles, críticos, como los que estamos viviendo hoy por la pandemia a nivel mundial, oramos usando la palabra de Dios. Oramos recordándole a Dios sus promesas, y póngalo en práctica y verá la diferencia, y nuestras oraciones se harán efectivas. El quinto principio tiene que ver con las peticiones que Moisés incluyó mientras oraba por su pueblo. Usted lo puede observar, mi amado hermano, en el versículo 11, cuando Nehemías dice lo siguiente. Recuerde que yo les había dicho en la edición pasada que él empezó rogándole a Dios y termina haciendo lo mismo. Y por eso dice este texto así: te ruego, oh Jehová, te imploro, te suplico, te pido el favor. Porque recuerde ese puntito que le explicamos, que Nehemías sabía con quién estaba hablando, a quién se estaba dirigiendo, y que por lo tanto tenía que hacerlo con respeto, con reverencia, con humildad. Y aquí lo vemos cuando él dice, reitero, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, adorar tu nombre, deleitarse en tu nombre. Concédele ahora buen éxito a tu siervo, refiriéndose Nehemías a sí mismo, y darle gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey en aquella época. Le voy a explicar primeramente cuando él dice que esté ahora atento tu oído. Sabemos que Dios no tiene oído porque Él es espíritu. Pero en teología esto se llama antropomorfismo, donde los escritores sagrados usan este lenguaje para enseñarnos ciertas verdades, ciertos principios. Por ejemplo, en el caso de Jabes, él dijo, si tu mano, y sabemos que Dios no tiene mano, sin embargo él dice, si tu mano estuviera conmigo, en otras palabras le está diciendo, ayúdame, fortalece, sácame de esta situación de dolor y de tristeza. Otros textos, como por ejemplo en Proverbios hay uno que dice que el ojo de Jehová, y tampoco Dios tiene ojo. Repito, porque Él es espíritu. Pero dice, el ojo de Jehová está con los que le temen. ¿Qué nos quiere decir eso? Que Dios nos cuida, que Dios nos protege, que Dios está pendiente de nosotros. Eso no significa que vamos a tentar al Señor. Y en este caso, Nehemías está diciendo, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. ¿Qué le está diciendo? Escucha, oh Jehová, la oración de tu siervo, pero también escucha y responde, y ten pendiente, y ten en cuenta la oración de tus siervos. O sea, lo que significa también que Nehemías no era el único que estaba orando, no era el único que estaba clamando por aquel remanente que estaba sufriendo en Jerusalén. Da la impresión que aparte de la oración de Nehemías, los que fueron a visitarlos a la cabeza de su hermano Hanani se unieron a la oración del siervo Nehemías y juntos empiezan a interceder
por aquel remanente que estaba padeciendo en la provincia de Jerusalén. Qué bueno, mis amados hermanos, que nos unamos a orar por los demás, que aparte de nuestras oraciones individuales, que aparte de nuestras plegarias particulares y personales por los otros, también de vez en cuando nos unamos en equipo, bendito sea su nombre, para que también podamos juntos interceder en la presencia del Señor a favor de los nuestros, especialmente a favor de aquellos que también están en una situación como las que estaba el remanente de Jerusalén. Ahora bien, ¿cuáles fueron las dos peticiones que Moisés incluyó en su oración? La primera, éxito. Mire que literalmente le está diciendo, concédele buen éxito a tu siervo. Esa palabra éxito viene de un término que es salá, que significa empujar hacia adelante, pero también traduce como bendición, bienestar y beneficio. Ustedes recuerdan el Salmo 103, cuando el salmista dijo, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero también la palabra éxito aquí que usa Nehemías traduce como lograr algo, como acertar en lo que hacemos, irle bien en lo que realizamos. Y eso es lo que Nehemías está pidiendo. Y está pensando en la reconstrucción de las murallas. Está pensando también en la conversación que tenía que tener con el rey antes de ir a Jerusalén. Está pensando en la visión que Dios había colocado en su corazón. En este caso, levantar los muros de Jerusalén. Y para eso le pide éxito, que me vaya bien. Qué interesante eso, mi amado hermano. Particularmente me encanta pedirle éxito al Señor por lo que hago. Dame éxito en lo ministerial. Señor, dame éxito en lo familiar. Dame éxito en los negocios. Dame éxito en lo personal. Aún en las vueltas sencillas e insignificantes, le digo, Padre, concédeme éxito. Mañana voy a hacer estas clases de vuelta. Aún en las llamadas que yo hago, dame éxito, que me vaya bien. Esa fue la primera petición que Nehemías incluyó. Al estilo Josué, en el capítulo 1, versículo 7, cuando Dios le dice a él, esto es lo único que se te pide, que seas fuerte y valiente y cumplas toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda. Así tendrás éxito. Así te irá bien en todo lo que emprendas. Entonces, mi amado, esa palabra éxito es bíblica y no es malo, no es pecado decirle a Dios que nos dé éxito. Aún a pesar de la situación que estamos viviendo, podemos orar de esta manera. Señor, estas son las circunstancias. Esto es lo que está pasando en el mundo entero, pero concédele éxito a tu pueblo, concédele éxito a tu iglesia, concédele éxito a tu siervo, que nos vaya bien a pesar de todo. Bendito sea su nombre. La segunda petición que Nehemías incluyó mientras oraba por el remanente de Jerusalén tiene que ver con la gracia. Y usted lo puede observar, mi amada iglesia, al final del versículo 11. Dice, y darle gracia delante de aquel varón, el rey de Persia, en el momento. ¿Cómo se llamaba? Artajerjes. Recuerde que a los reyes de Egipto eran faraones. Los reyes de Siria eran Ben-Hadad. Y a los reyes de Persia se les llamaba Artajerjes. La palabra gracia aquí viene de un término que es chen y de una palabra griega que es charis, que traduce como encanto, dulzura, hermosura, belleza, atracción. También traduce como favor. De hecho, si estuviéramos hablando de la gracia de Dios, traduciría como favor inmerecido.
También la palabra gracia traduce como caerle bien a alguien, que sea bien acogido por alguien. Está diciendo recibir el bien de alguien. Está diciendo permite que le caiga bien al rey Artajerjes, porque repito, él sabía que debía hablar con Artajerjes antes de ir a Jerusalén. Y él está pidiendo gracia, el favor de Dios, que el rey lo recibiera bien cuando fuera a hablar con él en el momento propicio. Y eso también sucedió así. Es más, el rey se le adelanta a Nehemías, porque el rey le pregunta, ¿por qué estás triste? Y él le cuenta la situación, lo que está pasando con su gente. Fue tanto el éxito, fue tanta la gracia de Dios, que en solo 52 días, óigalo bien, los muros fueron reconstruidos. Menos de 2 meses levantaron las murallas. Y eso que la obra era extensa y grande. Le aconsejo que se lea todo el libro de Nehemías. En tan corto tiempo levantaron las murallas a pesar de la oposición. Ustedes conocen los opositores: Sanballat, Tobías y Gesem el árabe. Pero también la obra fue terminada en tan corto tiempo, a pesar de que los grandes de Tecoa, entre comillas, porque el grande es Dios, ¿cuántos lo creen?, no participaron de la reconstrucción de los muros, se negaron. Pero también fue tanto el éxito y la gracia de Dios que logró, repito, el permiso del rey. Usted lo puede observar en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante. En una de las tantas presentadas de Nehemías ante el rey lo ve triste, cosa que Nehemías no debió hacer. Es más, eso le debió costar la vida. Porque Nehemías, por ser el copero del rey, te lo explico para que lo entienda bien, que era el que probaba el vino, la comida antes que el rey, o sea que debía estar bien preparado. Pero aparte de eso, tenía las funciones de consejero. Y también tenía las funciones de animar al rey en sus estados de ánimos bajitos. Era el hombre de confianza del rey. Y en esta presentada, Nehemías sacuda al rey triste, cumpliendo sus funciones de copero. Y el rey se dio cuenta. De tal manera que le pregunta a Nehemías, ¿por qué estás triste? ¿No estás enfermo? Y llega a entender que él está triste porque está quebrantado de corazón, aunque no sabía las razones ni los motivos. Y es cuando Nehemías le explica la situación, lo que está pasando. Porque, amada iglesia, esto nos enseña que por mucho que disimulemos las cosas, que por mucho que las guardemos, alguien nos va a descubrir. Alguien va a saber lo que nos está pasando, lo que nos está sucediendo. Porque hay cosas que no se pueden ocultar. Hay cosas que no se pueden disimular. Típico caso cuando alguien se nos acerca y nos pregunta, mi hermano, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? No es el Roberto que yo conozco, no es la Carmen que yo conozco, algo te pasa. Y entonces tiene que abrirle el corazón y explicarle la situación. Eso fue lo que sucedió con Nehemías. El rey se dio cuenta de su tristeza sin Nehemías explicarle nada. Cuando ya él se siente descubierto, que repito, que pudo haberle costado la vida o un carcelazo porque no podía presentarse triste ante el rey, Nehemías le explica lo que está pasando. Oh rey, ¿cómo no voy a estar triste cuando la ciudad de mis padres, refiriéndose a Jerusalén, está destruida? Los muros han sido derribados, etcétera, etcétera. Las puertas están quemadas. El pueblo poco que vive ahí está en una situación difícil, avergonzante, paupérrima. Ellos están en gran mal y afrenta. Y el rey le pregunta, ¿cuánto durará tu viaje? Tenía la reina al lado. Y le dan el permiso. Y Nehemías se va con el aval del rey. Qué interesante. Que era el gobernante político. Y llega a Jerusalén. Entonces, otro de los resultados del éxito y de la gracia de Dios que Nehemías tenía, bendito sea su nombre, fue el permiso del rey para viajar a Jerusalén. Pero el rey Artajerjes no solamente le dio permiso para ayudar a su gente en Jerusalén,
sino que también dice el capítulo 2, versículo 7 del mismo libro que lleva su nombre, que le dio cartas para el guardabosque, para que le dieran a Nehemías toda la madera que él necesitaba para construir la casita donde iba a quedarse en Jerusalén y para la reconstrucción de los muros. Y así sucedió. Se piensa que la madera aquí pueda que simbolice los dones del Espíritu Santo. Y qué bueno que le demos honor, que también le demos prioridad a los dones del Espíritu Santo dentro de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero también le encomendó un ejército que acompañaran a Nehemías durante el viaje a Jerusalén, que aproximadamente pudo haber durado más de 3 meses. ¿Cómo le parece a usted? Eso estaba lejísimo, de Persia a Jerusalén, de polo a polo. Y Nehemías llegó escoltado por un ejército sirio. La carta también pueda que represente la palabra de Dios. Y cuando llega a Jerusalén fue tanto el éxito y la gracia que pudo contar con el respaldo del pueblo. Usted lo puede ver en el capítulo 2 del versículo 17 y versículo 18. De hecho, adelantándome un poquito, cuando Nehemías llegó a Jerusalén, dice que después de haber estado allí 3 días, que él se va a hacer una inspección de todos los daños. Era un buen organizador y él calcula los gastos y se da cuenta de los escombros, de la destrucción. Y después que él inspecciona, que tal vez hace un presupuesto, le cuenta a los oficiales y después le cuenta al pueblo y los anima y los motiva y le dice: ustedes veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas están quemadas por el fuego, y los concientiza y los consuela y les dice ahí mismo: salgamos de esta situación, no sigamos más en oprobio. No puede ser posible que sigamos con los muros destruidos, con la ciudad destruida. Mira, habían pasado más de 100 años y el pueblo se había conformado con esa situación hasta que llegó Nehemías. Los motivó, los animó a levantar las murallas de Jerusalén y escucharon el mensaje y estuvieron de acuerdo. Y era tanta la gracia y el éxito que dice que el pueblo se levantó y lo acompañaron. Y dice, se levantaron y así esforzaron sus manos para bien. Mire entonces, mi amada iglesia, todos los resultados que Nehemías logró gracias al éxito y a la gracia que Dios había puesto en este personaje. También podemos orar de la misma manera en tiempos difíciles, mi amado. Como esto que estamos viviendo, oramos pidiéndole éxito y también pidiéndole gracia a Dios. La gracia de Dios es importante en todo lo que hacemos, como José, que aunque estaba preso, tenía la gracia del Señor, la gracia de Dios al estilo Esther. O el 6º principio de Nehemías en su oración por su pueblo, tiene que ver que él está orando precisamente por aquel remanente que estaba sufriendo en Jerusalén. Pero te voy a enseñar algunas capsulitas sencillas pero importantes en esta oración que está haciendo a favor del remanente. La primera, fueron 4 meses de oración. Usted lo ve en el capítulo 1. En el versículo 1 empezó a orar en el mes de Quisleu, que en nuestro calendario son los meses de noviembre y diciembre. Y él termina la oración parcial en el capítulo 2, versículo 1, en el mes de Nisán, que eran los meses marzo y abril. Por donde usted lo coja, da 4 meses. Bendito sea su nombre. Y no fue el único, repito, que dedicó este tiempo orando. Como dije ya, su hermano Anani, con los que fueron a visitarlo, se unieron a la oración de Nehemías. Pero fueron 4 meses. 4 por 3, 12, 120 días. Porque el calendario de ellos era casi igual al de nosotros, por la diferencia que tenían otros nombres, Quisleu, Nisán. Y eran de 29, 30 días. Lo segundo es que él oró 4 meses antes de viajar a Jerusalén. No fue que llegó a Jerusalén
y cuando llegó allá fue que empezó a orar. No, primero antes del viaje se metió en oración, inclusive antes de la conversación con el rey Artajerjes para que le diera el permiso. Como que se parece a nosotros hoy, lo digo sin censura. Porque primero, por ejemplo, hacemos el negocio y después es que vamos a orar para ver si fue de la voluntad de Dios. Primero nos cambiamos de vecindario, primero compramos la casa y después es que vamos a someter el asunto en oración buscando la guía de Dios. Ya para que no, antes de movernos, antes de accionar, antes de actuar, hay que orar, hay que buscar la guía de Dios a través de la oración, como lo hizo Nehemías. Lo tercero que quiero que entiendan en esta parte es que Nehemías oró 4 meses por su pueblo a pesar de estar triste. Recuerde que desde que le dieron la noticia de que los muros estaban derribados, que la ciudad estaba desierta, desde que recibió la noticia que las puertas estaban quemadas, desde el momento que recibió la noticia, cuando le dijeron que el remanente estaba en gran mal y afrenta, en una situación humillante, avergonzante, crítica, paupérrima, él empezó a entristecerse y empezó a llorar de dolor. Y ahora que está orando por el pueblo, él sigue estando triste. Pero a pesar de la tristeza, y este es el punto, lo vemos orando, lo vemos intercediendo, lo vemos clamando a Dios a favor del pueblo. Esto nos enseña, mi amada iglesia, que no dejemos que la tristeza, no dejemos que la depresión, que no dejemos que el desánimo, que el desaliento, que los estados de ánimos bajitos se conviertan en obstáculos de la oración. Acuérdate, por ejemplo, de Jesús, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní. Les pregunto, ¿cómo estaba él? Él no estaba contento, él no estaba feliz, porque él sabía lo que le esperaba, que dentro de poco lo iban a arrestar para ser crucificado. Y él le dice a los discípulos, mi alma, algo interno, y recuerde que los problemas internos son los más graves. Mi alma está muy triste hasta la muerte, está muy angustiada. Y aún así lo vemos orando en 3 tiempos de oración de 1 hora. Y los discípulos, porque recuerde la historia, que Jesús le había pedido respaldo a los discípulos que le ayudaran a orar y los dejó ahí cerquitica de él, pero que terminaron durmiendo. ¿Y cuál fue la razón según lo explica Lucas? La tristeza. Acuérdate de Jonás cuando estaba en el vientre del pez. Pero ¿cómo estaba él ahí? De tal manera que él dice en su libro, en mi angustia invoqué a Jehová y él me oyó. Y acuérdate también de Santiago, el hermano de Jesús, o más bien el medio hermano del Señor. Santiago, el que escribió la carta que lleva su nombre. Él preguntó a los que les había escribido, ¿está alguno afligido, triste, desanimado, desmotivado entre vosotros? Y él mismo responde, entonces que haga oración. Porque mamá de iglesia, como dijo alguien, una de las terapias espirituales para la tristeza, bendito sea su nombre, se llama precisamente la oración. Y vemos a Nehemías orando a pesar de estar triste. Otra de las cosas que quiero compartirles en este punto es que dice en el capítulo 1, versículo 6, la parte B, que Nehemías oraba de día y de noche. Siempre me he preguntado cómo lo hacía. ¿Cómo Nehemías distribuía su tiempo para orar día y noche por el remanente, por su pueblo sufrido en Jerusalén? Si era el copero del rey, si tenía sus compromisos, si tenía responsabilidades como copero, él no lo explica. Lo cierto es que dice que lo hacía de día y de noche. No quiere decir que se la pasaba 24 horas orando, porque entonces ¿cómo cumplía con su responsabilidad? Lo que nos enseña es que la oración de Nehemías por su gente fue una oración constante. Era una oración persistente, perseverante,
que él sabía aprovechar los tiempos, los espacios para orar por su pueblo. Y él sacaba su agenda, distribuía bien su agenda. Buen ejemplo, ¿verdad que sí, mis amados hermanos? Como que se parece a nosotros hoy, que decimos, es que no tengo tiempo. La universidad, el colegio, dicen nuestros jóvenes, los quehaceres en la casa, que esto, que lo otro, que aquello, pero es cuestión de agendarnos bien, mi amada iglesia, es cuestión de disciplina, es cuestión de apartar el espacio para hacerlo. Y por último acá, vemos un Nehemías iniciando con oración, pero también lo vemos terminando orando. Algunas eran cortas, otras eran prolongadas. Y eso que él no era profeta, no era salmista, no era cantor, no era escritor, no era ministro, un simple copero. Y en un país extranjero como Persia, en condición de exiliado. Pero eso sí, tenía un espíritu de oración. Y a cada momento, a cada instante, usted ve a Nehemías en este libro orando, aprovechando siempre los momentos para orar. Y como dijo alguien, lo que logramos con oración, que también se mantenga orando. Entonces, mi amado hermano, de esta manera, esperando que lo haya entendido bien, hemos explicado un poco el tema orando en tiempos difíciles, basado en la oración de Nehemías cuando oró por su gente que estaba sufriendo en Jerusalén. Y aprendimos 6 principios importantes. El primero, en tiempos difíciles oramos rogándole al Señor. La segunda, también oramos en tiempos difíciles alabando a Dios, reconociendo sus atributos, su carácter y su naturaleza. La tercera, en tiempos difíciles oramos confesando nuestros pecados de una forma específica, detallada y explícita. La número 4, en tiempos difíciles oramos recordándole a Dios su propia palabra, especialmente sus promesas. La número 5, en tiempos difíciles oramos incluyendo peticiones. En este caso pidió éxito y gracia. Y la número 6, lo vemos orando por el remanente de Jerusalén 4 meses antes de viajar, a pesar de la tristeza de día y de noche, que inicia orando y termina también orando. Entonces, mis amados hermanos, ¿creen ustedes que es un buen modelo de oración para estos tiempos de hoy? ¿Creemos que es un buen ejemplo de oración para la iglesia de hoy en estos tiempos difíciles? Todos conocemos las circunstancias que estamos viviendo, pero este modelo es perfecto para que oremos a pesar de todo.